Estimados jóvenes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar abordando el diseño de los sistemas de riego localizado de alta frecuencia. Aquí podemos identificar dos grandes grupos. Primeramente, los sistemas de riego por microaspersión y los sistemas de riego por goteo. Dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes variantes que van a depender mucho de el tipo de emisor que estemos utilizando. Para ello vamos a ver primero los resultados de aprendizaje. Al terminar esta actividad, el participante va a poder primeramente definir conceptos y principios de los sistemas de riego localizado de alta frecuencia, que son muy básicos o muy importantes para poder hacer tanto el diseño agronómico como para hacer el diseño hidráulico. Segundo, realizar el diseño agronómico de los sistemas de riego localizado de alta frecuencia. Tercero, identificar y explicar cada uno de los componentes de los sistemas de riego localizado de alta frecuencia. Aquí tenemos que comprender para qué va a servir cada uno de estos componentes y cómo los vamos a seleccionar. Y finalmente, todos estos principios y estos criterios los vamos a aplicar en el diseño hidráulico para que podamos dimensionar la tubería y que podamos hacer el parcelamiento, el diseño de la subunidad de riego y de toda la red. Vamos a seleccionar materiales, a seleccionar equipo. Vamos a ver la parte de implementación, cómo se debe de hacer la correcta instalación del sistema y también evaluar cuando se finalice la entrega del proyecto que éste pueda funcionar de la manera adecuada o como se haya proyectado al inicio del proyecto. Por acá les dejo el código QR para hacer el mapeo de los resultados de aprendizaje. Muy bien, cuando analizamos el por qué utilizar un sistema de riego localizado, principalmente va a obedecer a implementar un sistema donde tenemos carencias o limitaciones de los recursos hídricos. ¿Por qué lo hacemos con ese fin? Porque es un sistema caro, es uno de los sistemas más caros, pero la eficiencia radica en que tenemos sistemas que entregan el agua de forma muy efectiva, con eficiencia superior al 90%. Entonces, la otra consideración es que entrega el agua de forma más o menos homogénea, o sea que la diferencia de caudal entre el primero y el último emisor de un lateral es, es baja, es relativamente baja. Entonces ya vamos a ver algunos criterios que debemos de aplicar para poder tener estas condiciones en campo. Entonces podemos ver lo que es el sistema de riego por aspersión. En un promedio tenemos un 75% de eficiencia, en el caso de superficie o gravedad, 50%. Esto tiene una repercusión directa en el requerimiento de recurso hídrico para nuestro proyecto. Entonces, hay otras consideraciones que podemos tener y es dependiendo del valor económico que tenga el cultivo. Si es un cultivo de alta importancia económica, pues lo más considerado tendría que ser aplicarle un sistema de riego por goteo. Pero primero vemos la limitancia del recurso hídrico. El sistema de forma general requiere cierta cantidad de elementos para poder funcionar. Entonces acá vamos a mencionar algunos elementos. Primero, ver la fuente de agua, que sea una fuente de calidad, ya puede ser una fuente permanente o podría ser una fuente almacenada o agua del subsuelo. Entonces ahí depende de la disponibilidad de los recursos. Tenemos que tener una fuente de provisión de energía que por lo general aquí vamos a utilizar bombas. Por lo general vamos a utilizar bombas que pueden ser alimentadas con motores de combustión interna o pueden ser motores eléctricos. Y este sistema se da o se presta para poder implementar automatización. Entonces podríamos considerarlo también. eh, Acá podemos, por medio del sistema, proveer de elementos nutritivos al cultivo. Entonces podríamos aquí incluir el sistema de fertirrigación y entre estos elementos muy importante el sistema de filtrado. El sistema de filtrado evita que entren partículas extrañas al sistema que van a ripear o que van a obstruir nuestro emisor. Entonces tenemos un diámetro de paso en el laberinto. Vamos a ver más adelante un par de videitos de cómo está diseñado hidráulicamente un emisor y de la importancia que tiene el sistema de filtrado para asegurar una uniformidad de distribución del agua en el terreno. Se adapta muy bien a diferentes cultivos,
como les mencionaba antes, o sea, podemos implementar lo que es la automatización, tener sensores dentro del campo que a partir de la información provista al sistema de automatización pueda mandar el agua al terreno, mandar nutrientes para crear condiciones óptimas de humedad y de nutrientes para el desarrollo de los cultivos. Aquí diferenciábamos dos grandes sistemas, lo que son los sistemas de microaspersión y los sistemas de goteo. Dentro de los sistemas de goteo hay una amplia gama de variantes. Aquí tenemos goteros integrados y en los goteros integrados tenemos cintas y tenemos mangueras. Dentro de las cintas y mangueras, tanto como para los otros sistemas, tenemos sistema autocompensado, goteros autocompensados y no autocompensados. Dentro de un grupo de emisores, comúnmente se les conoce goteros pinchados, estos se tienen que integrar o se tienen que colocar a una manguera ciega. Por lo general se le conoce como tubing o manguera de polietileno. Por lo general es una manguera de 16 milímetros o podría ser un poco más. Entonces lo que se hace es que se coloca un agujero, se hace un agujero y se coloca el gotero. Acá también pueden ser goteros autocompensados o no autocompensados. Lo que requerimos del sistema es que distribuya el agua de forma homogénea y no forme un bulbo de humedecimiento. Ese bulbo de humedecimiento está en función del tiempo de riego, pero principalmente de las condiciones del terreno. Aquí vamos a ver la textura. La textura influye significativamente para que se forme cierta forma del bulbo, ya sea de forma lateral o de forma vertical. Dentro de los sistemas de riego por goteo podemos tener sistemas que pueden ser superficiales, o sea, sobre la superficie del terreno colocados, o subsuperficiales, que estas irían enterrados. En Honduras principalmente las cañeras han hecho ese proceso de transición a sistemas enterrados por la facilidad de las operaciones del cultivo, la zafra, y también para reducir la contaminación, ya que cuando se hace la zafra tienen que pues cambiar el sistema de aplicación, instalar de nuevo y todo ese plástico o ese material queda en el terreno o se quema y eso pues conlleva ya un tema de contaminación. Entonces, están haciendo ese proceso de transición. Para un suelo arenoso, el bulbo de humedecimiento se forma más hacia la parte profunda del perfil, o sea, vertical. Un suelo franco tiene una formación tanto lateral como vertical, pero menos pronunciada al arenoso, y el arcilloso, el movimiento más es de forma lateral. Entonces, aquí podemos ya ir viendo el tema de distanciamiento de goteros. Está más relacionado con el tipo de suelo. Para un suelo arenoso, el distanciamiento entre goteros tiene que ser menor, más o menos puede ser entre 0,20 a 0,30 centímetros. Un terreno franco puede ser un distanciamiento alrededor de 0,30, 0,45, 0,50 centímetros. Y en el caso del arcilloso podríamos dar un distanciamiento mayor, cerca de 0,5, 0,6, 0,7 metros. Y otro parámetro importante acá que hay que considerar de la formación del bulbo de humedecimiento es el tiempo de riego. Ya vamos a ver un gráfico como es la distribución del bulbo en función del tiempo. Entonces, aquí vamos a ver esta lámina y la vamos a discutir en clase de cada uno de los escenarios, qué es lo que está pasando, dar opiniones y luego recomendaciones de lo que ha pasado. Entonces, en campo tenemos que hacer la evaluación de un emisor. A partir de esta evaluación decidimos cuál es el distanciamiento más adecuado para esa condición de terreno. Entonces, esto tendría que hacerse antes de la instalación. Esto es lo que obtenemos en campo. Damos diferentes tiempos de riego y evaluamos cuánto el agua se ha profundizado en el perfil y cuánto se ha distribuido de forma lateral para que generemos este pequeño gráfico. Entonces, tenemos un solo emisor, tenemos un solo caudal y tenemos diferentes condiciones de bulbo. Entonces, en función de ello, podemos decir cuál es el tiempo más adecuado de riego
y cuál sería el distanciamiento entre emisores a partir de ello. Entonces acá tenemos diferentes cantidades de agua que se han aplicado en función del tiempo de funcionamiento del sistema. Esto es lo que deberíamos de nosotros graficar. A partir de ahí tomar decisiones. Con esto decidimos colocar un traslape. El traslape puede ser del 20%, del 30% o del 40%, ahí es criterio meramente técnico. Entonces el espaciamiento de los goteros dentro de la cinta o dentro de la manguera, o en la manguera, perdón, tiene que ser el diámetro de ese bulbo que se nos ha formado en campo por un espaciamiento o por un diámetro útil. Entonces ahí podría ser del 80, podría ser del 70, podría ser del 60. Entonces ese será nuestro espaciamiento de gotero. Aquí les dejo a qué se refiere cada uno de los términos en la ecuación. Entonces acá podemos evaluar cómo es el comportamiento de la distribución del agua. Ustedes pueden ver acá por colores, donde el color más claro es una excelente humedad y una excelente aireación. Luego tenemos una adecuada humedad con buena aireación y el color azul, mucha agua, baja aireación y el color morado, exceso de agua. Entonces, como hay mucha agua, el agua ha ocupado los macro y los microporos, por lo tanto no hay una buena aireación, pero hay que considerar que este tiempo que tendremos estas condiciones solo será durante el tiempo de riego. Ya luego, pues como la descarga es gradual y los caudales que se aplican por cada uno de los emisores es bajo, pues por eso es que es riego localizado, porque se localiza en cierto punto y la entrega es constante, o sea, de alta frecuencia. Y lo referente a alta frecuencia es que por lo general los riegos en estos sistemas son riegos diarios o riegos muy frecuentes. Si son riegos por pulso, pueden ser varios riegos por día o riegos diarios o máximo 2 o 3 días. Cuando analizamos los sistemas de riego, es importante tener mucho cuidado en la aplicación de fertilizantes, porque se formulan las soluciones y por lo general se formulan no teniendo una buena información técnica de los requerimientos del cultivo. Recuerden que el cultivo va a absorber la cantidad de nutrientes que requiere. Por más que ustedes le apliquen, no es que va a absorber más. Él va a absorber lo que necesita. Entonces, todo lo que no absorbe, al final se acumula en el suelo en forma de sales. Y si ustedes pueden ver aquí en la lámina, que la zona más alejada del emisor o de la línea de goteo tiene una coloración blanca. Eso es acumulación de sales. Y eso se da porque es una zona de mucha concentración de sales porque la planta no absorbe los nutrientes de esa zona y el agua. Entonces, toda la zona cercana al crecimiento radicular es una zona de intercambio, o sea, es una zona de alta movilización de elementos porque la planta los está tomando, los está absorbiendo, absorbe agua y absorbe nutrientes de forma conjunta. Esto se los hago o se los comparto en que muchas veces cuando llueve en los otros sistemas no aplicamos riego. En este caso sí hay que aplicar riego. Porque una vez que llueve, como solo regamos una fracción o una porción del terreno, las sales se acumulan en las partes más externas a la formación del bulbo. Entonces, cuando llueve, entonces cae una lámina homogénea sobre la superficie del suelo y esa zona con alta salinidad se desplaza con el agua hacia la zona de crecimiento radicular. Entonces, va a ser necesario aplicar un riego de fondo ahí, viéndolo desde el punto de vista de condiciones de humedad del suelo, que si ya tenemos capacidad de campo, tenemos que sí o sí aplicar un pequeño tiempo de riego para desplazar esas sales, para evitar que esas sales vayan a repercutir en la zona radicular y al final en el desarrollo del cultivo. Dentro del diseño agronómico vamos a considerar todos los elementos o todos los componentes de este sistema donde partimos de las condiciones climáticas para la ETO y la parte fisiológica del cultivo, que sería KC, para calcular las necesidades netas. Entonces acá dentro de las necesidades netas vamos a también a considerar las pérdidas y las condiciones de operación de nuestro sistema, que sería la eficiencia para las necesidades brutas. Pero hay algo muy propio del sistema y es que no regamos todo el área, por lo tanto el área evaporante va a ser menor, entonces solo consideramos un área de mojado, que sería
un porcentaje, lo cual es área de mojado entre el área total por 100, que sería el área donde vamos a aplicar agua o de donde vamos a considerar los requerimientos. En cuanto a los arreglos, aquí tenemos la facilidad de colocar el sistema de diferentes maneras y va a depender mucho del tipo de cultivo, sobre todo en los frutales tenemos que tomar en consideración de que el distanciamiento es mayor a en comparación con cultivos hortícolas. Entonces acá, por ejemplo, para limón, ustedes pueden tener un distanciamiento más grande que, por ejemplo, que si tienen un cultivo de tomate u otro cultivo. Entonces acá el sistema se da mucho, se presta mucho para poder hacer algunos arreglos. Por ejemplo, cuando tenemos goteros pinchados, podemos colocar varios emisores por árbol. Entonces, como pueden ver en la primera parte, o en el 2.1 pueden colocar un emisor y le colocan 4 salidas y lo fijan con pequeñas estacas para tener la distribución un poco más amplia o distribuir más agua en la superficie del suelo y que no solo caiga en un gotero, porque pueden tener goteros de altas descargas. Altas descargas les digo de 40, 50, 60, 70 litros por hora. Por lo general los goteros tienen descargas que van desde 1 a 4 litros por hora de forma general, pero podemos tener goteros de alta, de media y de baja descarga. O la otra opción es que coloquemos cinta de goteo y formemos un anillo alrededor del árbol, que esa podría ser otra opción, que puede ser con n número de emisores que se ha colocado, o podemos colocar cintas de exudación. La otra opción es que colocamos microaspersores. Acá podemos colocar uno o varios microaspersores para aumentar la descarga de agua. Y la otra opción es que podemos colocar laterales con cintas de goteo con cierto distanciamiento. Claro, aquí vamos a tener distribución de agua en algunas partes donde no se requiere. Entonces hay un poco más de pérdidas de agua. Y acá como la cantidad de agua requerida por los árboles es mayor, entonces acá podemos colocar 2, 3, 4 laterales, como se considere, para reducir el tiempo de riego. Esto es más que todo para el parcelamiento. Entonces acá hemos visto en esta primera parte algunas definiciones, comparaciones de los diferentes sistemas de riego en cuanto a la eficiencia y algunas peculiaridades de el sistema de riego localizado de alta frecuencia. Hemos visto un poco lo que es el bulbo, cómo es la distribución de agua en función de la textura y el otro parámetro que estamos considerando el tiempo de riego. Entonces hemos visto algunas ecuaciones, primero para determinar el espaciamiento entre goteros, considerando el traslape que obedece a la formación del bulbo y algunas consideraciones a tomar en cuenta al momento de hacer el diseño agronómico.